¿Cómo están todos? Excelente. ¿Qué les pareció ese testimonio de Jesús Suárez? No, mentira, José Mijares. Dios le cambió el nombre, ¿vale? No, pero excelente. Y es verdad, si usted no busca a Dios, Dios no lo va a ayudar. Nosotros estamos aquí para buscar a Dios, para ser instruidos. Todo aquel que está aquí se va a ir con una bendición. Cada vez que venimos a estos sitios recibimos bendición y vida eterna. Eso es lo que dice el Salmo 133. Salmo 133. Bueno, yo soy Román Zapata, para los que no me conocen. Les saludo a los que están por las redes sociales. Le doy las gracias a Dios por traerme aquí y poderme permitir ser el expositor de la palabra del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema importante. Todos necesitamos orar, ¿verdad? Y de alguna manera todo el mundo ora. Yo creo que hasta el ateo ora. Si un ateo va montado en un avión y le dicen, señores pasajeros, estamos en posición de un siniestro, colóquese los cinturones y agache la cabeza, ese ateo va a orar. Se va a acordar de que Dios existe, ¿cierto? Porque está en riesgo. Pero la oración no es para cuando uno está en riesgo. La palabra de Dios dice que oremos sin cesar. Estemos en constante comunicación con nuestro Señor Jesús, con nuestro Dios, que vamos a recibir su dirección. Es importante la comunicación. No podemos olvidarnos de esto. ¿Aló? Sí. Cuando estamos en nuestro matrimonio, también tenemos que tener una comunicación efectiva, ¿verdad? Necesitamos aprender a comunicarnos en esa área también. Cuando nos estamos comunicando con nuestros hijos, necesitamos que nuestros hijos nos escuchen. Bueno, con Dios es igual. Con Dios hay veces que podemos estar orando y no ser escuchados, aún siendo cristianos. Y uno dice, bueno, a todos los cristianos Dios los escucha. Pues según Jesús, hay veces que usamos ciertas prácticas que utilizan los que no le conocen y dice que creen que son escuchados, pero no lo son. Entonces, también creemos que si nosotros hacemos uso de eso, también vamos a perder la comunión con Dios. Otra área que afecta la comunicación con nuestro Dios es el pecado. Si estamos en pecado, tampoco nos va a escuchar. Así que cuando usted se encuentre que sepa que haya hecho algo en contra de la voluntad de Dios, confiésalo de una vez. En nuestra comunidad cristiana practicamos algo que se llama la respiración espiritual. Es cuando usted exhala, cuando se entera del pecado que cometió, usted lo exhala y absorbe la voluntad del Señor para su vida, el perdón que Dios le da. Y ahí enseguida se restaura la comunicación con nuestro Dios. Vimos en el versículo de memorizar que los discípulos le pidieron al Señor que los enseñara a orar. O sea que la oración, así como la comunicación secular, también necesita ser aprendida para no cometer errores. Ellos le dijeron, aconteció que estaba Jesús orando, le estaba modelando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entre los discípulos del Señor habían discípulos de Juan el Bautista que decidieron seguirlo. Uno de ellos era Andrés. Lo más probable es que Andrés haya comentado de que había sido instruido por Juan el Bautista en el área de la oración. Y eso movió a los discípulos a pedirle que le enseñara. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a pedirle al Señor que nos enseñe a orar. Vamos a decirle, Señor, enséñanos a orar. Queremos aprender a comunicarnos contigo y que esa comunicación sea eficaz. Acompáñenme en una oración para comenzar nuestro pasaje. Señor, nos encontramos aquí reunidos, tus hijos, tus siervos, para pedirte, Señor, que traigas esta información a nuestro corazón. Te rogamos que nos instruyas. Te ruego que me utilices para que nuestra comunidad cristiana sea instruida
y así podamos ser movidos a hablar contigo de forma correcta. Te doy las gracias, Señor, por darme este privilegio de pararme aquí enfrente a hablar de tu palabra. No dejes de utilizarme, Señor, para esto, porque no solo yo, sino que todos los que estamos aquí estamos dispuestos a que aquello que recibimos de ti, compartirlo con otros, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es nuestro pasaje del día de hoy? Bueno, nuestro pasaje del día de hoy es Mateo 6. Ahí donde está la oración modelo. Mateo 6, que dice así. 6, 5 al 15. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Vosotros pues oraréis así. Este debió haber sido el versículo a memorizar, ¿verdad? Porque aquí no se sabe esta oración. Pero no es para decir al caletre, lo vamos a ver, ¿verdad? Pero lo podemos decir al caletre. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ajá. La oración modelo. Muchos dicen, esta es la oración del Señor. Pero en realidad, decir que esta es la oración del Señor es incorrecto, porque el Señor no estaba orando. Esta es la oración que el Señor enseñó. Ese sería el término, la manera correcta de referirse a ella. Pero si antes de decir esta enseñanza, Él nos advierte que hay cosas que no debemos hacerlo, es evidencia de que no debo aprendérmela de memoria, y si se me olvidó orar, salgo y digo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ya oré, ya estoy listo. Porque no puedo hacerlo así, porque sería como una vana repetición. Estoy copiándome de algo y que me la sé de memoria. El Señor quiere que vayamos mucho más allá en la oración, que utilicemos este modelo para ir paso a paso en nuestra oración con Él. El versículo 5 dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. El Señor les da la instrucción de cómo orar, pero aquí dice primero cómo no hacerlo. Orar es intimidad con Dios. Por lo tanto, no cabe la hipocresía. No puedo, si quiero intimidad con Dios, no necesito ser visto de los hombres, ¿verdad? La palabra hipócrita es hupocrites, que significa actor. Alguien que está bajo un carácter asumido, está actuando, está fingiendo ser otra persona. Puede ser porque le están pagando, está haciendo una obra de teatro o está actuando de manera intencional para ser alguien que no es, ¿verdad? El Señor dice que en esta área de la oración no debemos ser como estas personas que actúan. Que no seamos un simulador. Porque esta persona al orar lo está haciendo como que si tuviera un escenario.
¿Por qué lo hace? Para ser visto de los hombres. Entonces, yo no debo orar para que las personas me vean. Entonces usted me dirá, entonces yo no vengo al culto de oración porque ahí me están viendo mis hermanos. Ah, no, usted tiene que venir al culto de oración, ¿verdad? Debe venir corriendo porque ahí están sus hermanos. Y si usted le hace caso al Señor, usted se dará cuenta de que esta oración no está hecha no solamente para estar en intimidad con Dios. Esta oración está hecha en la primera persona del plural. Quiere decir que se debe hacer con sentido de cuerpo, en unidad. No, este ventilador está mejor. Sí, es natural. Con sentido de cuerpo. Usted debe reunirse con sus hermanos y orar según este modelo, para que el nombre del Señor sea exaltado. Pero también usted me puede decir, entonces, ¿cómo practico yo orar sin cesar si tengo que meterme en mi cuarto y cerrar la puerta? Bueno, déjeme decirle que usted puede estar en la esquina de las calles y orar con la puerta cerrada, porque es intimidad con Dios la que se practica allí. Yo voy caminando y voy orando. Voy manejando y puedo ir orando. Por supuesto, cuando estoy caminando y manejando, yo no puedo cerrar los ojos, porque imagínense el desastre. ¿Ah? Señor, que llegue rápido. ¡Pum! Un choquezote. No puedo llegar rápido al sitio, ¿verdad? Entonces puede pedir protección en la ruta. ¿Qué pasa cuando oramos de esta manera? De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Lo que está diciendo el Señor aquí, cuando dice de cierto os digo, es la misma palabra amén. Es de origen hebreo. Cuando Dios dice algo que dice de cierto te digo, está diciendo amén. O sea, amén es así es. Así va a suceder si tú haces esto. Esa es la palabra. Significa seguro, verdaderamente, algo que denota fidelidad, con certeza que va a suceder. Yo te estoy diciendo que esta palabra es fiel. Si tú haces esto así, ya tienes tu recompensa. Pero miren esto. ¿Por qué el Señor habla de recompensa y no de respuesta? Porque por lo general nosotros cuando oramos, lo que le exigimos al Señor, respóndeme Señor, respóndeme. Y no está mal, porque nosotros esperamos la respuesta de la oración. Y de seguro la vamos a tener. Pero la oración, como está diseñada para glorificar a Dios, lo primero que se debe buscar es la recompensa. Y la recompensa es algo que tú vas a recibir en la eternidad. O sea, se te asigna ahorita y la vas a recibir en la eternidad. Si tú oras pidiendo un carro, por ejemplo, yo oro pidiendo un carrito. Me hace falta. ¿Quién no ora cuando tiene una necesidad, por la necesidad que tiene? Pero yo no le digo, Señor, para ir para la playa, para esto y lo otro. Yo trato de decirle al Señor, o le digo al Señor que cuando pido eso, lo voy a utilizar para su gloria, para llevar gente a la iglesia. Y el Señor me provee camionetas de pasajeros bastante para llevar gente a la iglesia. Entonces yo le doy la gloria a Dios porque ahí voy, nos vamos en carro. ¿Tú no estás orando por un carrito? Sí, gracias, Señor. Y grandote de paz. Ah, bueno. Para su gloria, ¿verdad? Pero en este caso, esta palabra recompensa aquí es un término negativo. Algo que se puede dar incluso hasta en privado, porque aquí no dice que le va a dar la recompensa en público. La palabra que se utiliza aquí, ya le voy a decir cuando la consiga, indica que es un salario. Indica que Dios te lo puede dar porque es lo que te mereces. Cuando hablamos de gracia, Dios nos da lo que no nos merecemos. Pero cuando tú eres un hipócrita en la oración, Dios te va a dar lo que te mereces, ya tienes tu recompensa. Y es como un salario, como algo que tú te ganas por el trabajo hecho. El obrero es digno de su salario y se le paga lo que se merece. Es la misma palabra que se utiliza en el versículo 2 cuando se refiere a las limosnas, en el 12, que dice que cuando des limosna que no sepa tu mano derecha que lo hace la izquierda. De cierto te digo que ya tienes tu recompensa. No lo debemos hacer así, ¿verdad? Ahora, cuando el Señor nos dice que no lo hagamos así, después se refiere ahora a cómo lo debemos hacer.
Dice el versículo 6. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Esa es la manera correcta, como lo estuvimos explicando. Entra, cierra y ora. Cuando tú estás obrando en lo íntimo, está Dios y tú. Y eso es evidencia de una fe no fingida, porque nadie te está viendo. Tú estás orándole a tu Padre porque tú confías en tu Padre, sabes que existe tu Padre, sabes que es un Dios vivo y te va a responder. Y te va a responder. Aunque Él promete que te va a recompensar, la respuesta es segura, aunque venga en segundo lugar. ¿Y saben la razón? Porque tu Padre ve en lo más íntimo de tu corazón. Está en lo secreto. Y te recompensará en lo público. Aquí viene otra vez la palabra recompensa. Pero en el griego original no es la misma palabra cuando se refiere a que no lo hagamos. Aquí es apidomai, que significa que que vas a recibir algo como un pagaré. Un pagaré de alguien que te está viendo pero se encuentra en la distancia. Y mire esto. La palabra que dice aquí, la frase que dice aquí, Dios te recompensará en lo público si lo haces así, no aparece en el original, pero se colocó porque en las leyes judías, cuando se daba un pagaré, era necesario que se diera con dos o más o tres testigos. Con dos o tres testigos, perdón. Esa recompensa que Dios te da cuando haces la cosa de la manera correcta, la va a hacer en público. No va a ser como la otra, que vas encaminadito allí al castigo y quizás nadie quiera ver que vas para allá. En cambio aquí, Dios sí promete que te va a dar tu recompensa en público. Y dice otra instrucción más antes de explicar, antes de llegar a la oración modelo. Ya que sabes cómo no debes hacerlo, yo te digo ahora que cuando vayas a orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No uses esas vanas repeticiones. Mira, yo soy de los que me gusta una oración y a veces le reenvío. Pero la realidad es que Dios quiere que nosotros seamos espontáneos. Porque corremos el riesgo de que nosotros nos gustó y lo enviemos. Pero esa oración fue diseñada para una persona de uso personal. A menos que esté orando por ti y tú dices, gracias. Esto le debe servir a otra persona que tiene la misma necesidad. Pero podemos correr el riesgo de desarrollar una actitud errónea en cuanto a la forma de orar. Porque se puede ser que yo utilice las oraciones repetitivas. Y Él no quiere que yo sea tan repetitivo. Yo no me comunico con mi hija Adasa con una cartilla. Mira, Adasa, yo quiero que tú hagas esto en la escuela, el recreo, y después viene Adasa y me hace otra cartilla. Sí, papá, yo sé que... Y eso va a ser todos los días. No, yo soy un padre y yo quiero que ella se comunique de forma espontánea conmigo. Y así nuestro Dios, ¿verdad? A Dios le interesa lo que hay en nuestro corazón, no las profundidades de nuestras palabras. Esa elocuencia en la oración y eso. Es muy bonito, esa persona sí ora bonito. Mire, usted si ora a Dios de manera espontánea, lo hace de manera correcta, no importa lo feo que se comunique con Él, porque Dios lo va a recompensar, ¿verdad? Yo escuchaba, yo cuando inicié en esta iglesia, alrededor de mi 5.º año en esta comunidad cristiana, tuve un ministerio que se llama Carcelario, el Ministerio Carcelario de la Comunidad Cristiana de Venezuela. Y yo iba a la cárcel allá a predicar a los presos, y entonces los presos oraban como hablan los malandros. ¿Sabe cómo es? Entonces dice un preso, no, varón, yo cuando viene Satanás ahí a parrandearme, yo lo parrandeo con la Biblia, y empiezo a orar, mire que el Señor, y es todo malandroso ahí. Y yo, bueno, manito, amén, usted está orando de manera correcta, se está dirigiendo a Dios de la manera correcta. No se trata del léxico que tenga al orar, sino de la manera como se dirige usted, según lo que Dios tiene en su corazón. Eso es lo que le interesa a Él.
debemos orar es al Padre. ¿Cuántas personas hay orando de la manera incorrecta? Que le oran a todo lo que se le parece a una deidad, como dice San Antonio, bendito, búscame un novio que sea bonito, dicen las chicas, ¿verdad? No, no podemos orar así, ¿verdad? Van a repeticiones. Yo tengo 2 oraciones. Yo era uno de los que tenía como 10 estampitas y cada uno para un caso en particular. No uséis vanas repeticiones. Esta frase indica un balbuceo, una charla aburrida, tediosa, como habla un tartamudo. El Señor compara esta forma de orar con aquellos que no le conocen, como los gentiles. Ese es un grupo étnico extranjero. El Señor Jesús hablaba de aquellos que no conocían a Dios, que estaban fuera de los contornos de Israel, los gentiles. O sea, nosotros que orábamos de esa forma, porque nosotros no nacimos israelitas, nosotros formamos parte de ese grupo étnico, que 2000 años después todavía hay personas que no conocen a Dios, y los israelitas todavía le siguen diciendo a los gentiles. Pero nosotros le decimos incrédulos, ¿verdad? No hagamos como los incrédulos que no conocen a Dios, que se aferran a cualquier cosa y oran. Y repiten y repiten y piensan que por su palabrería serán oídos. Palabrería es pulologia, significa palabrería, una verbosidad donde se emplean muchas palabras, a menudo palabras innecesarias, para expresar una idea, lo cual resulta en un discurso confuso, tedioso e ineficaz, demasiado largo. Indica que si oramos de esta manera, al igual que ellos, no seremos escuchados por la mucha verborrea, no por la mucha verborrea solamente, sino porque oramos como personas que no conocen a Dios. Más bien nosotros debemos madurar en la oración y orar como Dios quiere que oremos. Yo vi una película que se llama Alicia en el País de la Maravilla. ¿Quién la ha visto? La del relojero, no la primera. Ella está conversando con el Señor del Tiempo, Alicia. Está buscando algo allí. Y era el Señor que decía cuándo iba a vivir una persona, cuándo no, y no perdía el tiempo, porque él era el Señor del Tiempo. Entonces, ¿qué es lo que quieres tú? Le dice él. No, pero es que no me digas tanto, no pierdas el tiempo, ve al grano. Pero es que yo le volví a cortar la conversación. Más, más razón tenemos nosotros con comunicarnos con Dios, ¿verdad? No perdamos el tiempo, vayamos al grano. Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. No tenemos que estar escondiéndole nada. Tenemos que decirle, Señor, estoy molesto contigo, de verdad. Wow, pero quítame esta molestia porque yo sé que no es correcto. Y el Señor sabe que te estás dirigiendo a Él con lo que hay en tu corazón. Y Él te va a ayudar. Incluso te lo va a cambiar, Señor. Yo vi que en tu palabra hay cosas que te desagradan de mí, quítamelas. Y entonces tú te apoyas en lo que Él dice, negocias con lo que Él dice. Y tú dices que si yo te lo confieso, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y entonces viene el Señor y te limpia. Porque estás orando de la manera correcta. No os hagáis pues semejante a ellos, versículo 8. Porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. No hagáis pues semejante a ellos. Una instrucción, una advertencia a no copiar la palabrería de los que no son escuchados. La razón, ¿saben? Es porque Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Antes que la pidamos, nosotros sabemos, Él sabe lo que necesitamos. Aún así, Él quiere que le presentemos nuestras necesidades en una charla reverente y llena de significado, porque tampoco puede ir irreverentemente. Usted está dirigiendo a Dios como un padre. Hay gente que le dice, no, ya yo le pedí al chibú. No, Él no es el chibú. Él es su Padre Celestial, el Dios que creó el cielo y la tierra. Y lo ha salvado usted de un destino final horrendo y lo ha colocado como un hijo suyo para heredar la vida eterna. ¿Cómo se va a dirigir usted a una persona que lo salvó? Yo me iba ahogando en la playa y yo cada vez que hablo con la persona que me salvó, yo le doy muchas veces las gracias porque me salvó. Más Dios. Entonces el Señor, después que nos dice cómo orar, cómo no hacerlo, le dice a los discípulos y nos da la instrucción de, aun cuando ores, puedes estar cometiendo ciertos errores, se dirige a ellos y le dice la oración modelo. Pero esta oración
está diseñada para que nosotros nos comuniquemos con Él de la manera correcta. Como dije al principio, no para recitarla al caletre. Esta es una guía de la oración, una guía que ha utilizado la cristiandad desde más de 2000 años, desde que fue enseñada y fue dada a la iglesia. Esa oración es el Padre Nuestro. Y dice, se dirige a ellos y le dice, vosotros pues oraréis así. Y comienza, Padre Nuestro que estás en los cielos. Eso fue lo que escribió Lucas y lo que escribió Mateo. El modelo de la oración. Cuando dice que ustedes deben orar así, está diciendo una instrucción, una orden. Ustedes van a orar de esta forma. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí comienza cómo me debo dirigir a Dios, como a mi Padre. En el Antiguo Testamento no era así. La gente se dirigía a Dios como Jehová, como el Señor, como Dios, pero no se le llamaba Padre. Cristo lo llamó Padre y lo iban a apedrear. Y ahora el Señor nos dice que nosotros debemos dirigirnos al Señor como nos dirigimos a nuestro Padre. Esto significa que hay un sentido de pertenencia. Estoy siendo escuchado por Dios, porque ahora es mi Padre. Aquellos que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador, tenemos la oportunidad de llamarle Padre. Cuando se refiere a los gentiles, no era para ellos, porque los que no creen, hermanos, los que no han creído en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no pueden llamarle Padre a Dios. Eso que dicen, Dios es Padre de todo el mundo, eso es un engaño, porque Dios no habla de una paternidad universal. Dios está hablando de aquellos que están ya tienen el derecho de llamarlo Padre porque recibieron a Cristo. En Juan 1:12 dice, aquellos que le recibieron, los que creen en su nombre, se les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y fíjense que cuando Jesús habla con Nicodemo, le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para que puedas entender las cosas del reino. Tienes que volverte a mí para que yo te haga mi hijo, para que te dé el derecho. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado significa que debo hacer santo el nombre del Señor. Santo es diferente. Debo mostrarlo con mis acciones, no solamente mediante de mi caminar diario, como dice Romanos 12. Dios quiere que nosotros seamos un culto andante. Lo que tiene sentido para nosotros, los hijos de Dios, es que lo glorifiquemos a Él con nuestro andar. Pero también en mi mente debo estar seguro que Dios es mi Padre, porque si hay algo que se aloja en mi mente, pronto se convertirá en un estilo de vida, ¿cierto? Santificado sea tu nombre. Que no nos quede la menor duda de que nos estamos dirigiendo a Dios como Padre y que su nombre, el nombre de Jehová, posee toda la autoridad. La palabra que se utiliza aquí es onoma y denota autoridad, carácter. Esto es reconocer que el poseedor de esa autoridad, de ese nombre, tiene la autoridad y el poder, todo el poder. Cuando vamos a Mateo 28:19, dice, Mateo 18, mire lo que dice, 28:19. Toda potestad, está hablando Jesús, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene toda la potestad sino Dios? Eso indica que Jesús es Dios, ¿verdad? El nombre que debe ser exaltado es el nombre de Jesús. Y si vamos un poquito más adelante en Filipenses 2:9-10, ¿qué nos dice Filipenses 2:9-10? Dice así, por lo cual Dios, el Creador, el Padre, también le exaltó hasta lo sumo. Está hablando del Señor Jesús. Él fue exaltado hasta lo sumo, hasta lo más alto. Y le dio un nombre, se le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra.
Un nombre que es digno de toda alabanza es el nombre de Jesús. Y dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Santificado sea tu nombre. Es lo mismo que exaltar el nombre de Jesucristo. Mire, Dios nos ha regalado esta semana tremendo testimonio con ese juego del Magallanes. Pero yo lo que más de Venezuela, pero yo soy magallanero, yo sé que Magallanes fue que llevó el equipo ahí. Bueno, perdonen. El que cometa, tire la primera piedra. Ya vamos a llegar al espacio de perdonar las ofensas, porque yo sé que ya se está metiendo. Bueno. Pastor, no se meta en ese lío porque vi que aquí hay más en contra. No, bueno. Pero ¿qué fue lo que hicieron ellos allí? Yo veía que cada vez que ellos envasaban, que de paso envasaron en todos los innings, ellos iban así, exaltando al Señor que les dio la fuerza para dar esos cañonazos. Pero cuando termina el juego y se ven ganadores y los entrevistan, lo que se escuchaba era, es el Dios, nuestro Jesús, exaltando el nombre de Jesucristo, dándonos una oportunidad, hermano, para que nosotros utilicemos eso como un testimonio fehaciente de lo que Dios hace en la vida o en la, digamos, en el país que pone a Dios de primero y que exalta su nombre. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos como cristianos, que exaltemos su nombre. Santificado sea tu nombre significa que yo haga a Dios santo en mi vida, en mi entorno. Que cada vez que la gente ve algo bueno de mí, yo diga, ese es Dios, porque soy cristiano. El Señor Jesús es el que me ha llevado a mí a hacer esta cosa buena. Pero las cosas malas yo no se las voy a atribuir a ella. Ese soy yo, como dice la canción. Ese es el deseo de Dios, que nosotros anhelemos que su nombre sea exaltado, que nos dirijamos a Él como Padre. Otro deseo que Dios desea que deseemos, ¿verdad? Es que se haga su voluntad. Dios anhela que sus hijos hagan lo que Él dice. Dios lo anhela y Él lo ha puesto en nuestro corazón. La palabra es erjoma, implica que de otra manera no va a ocurrir porque se lo solicitamos. Venga tu reino y que se haga tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Si no se lo pedimos, si no lo creemos, ¿cómo cree usted que nosotros vamos a hacer la voluntad del Señor? ¿Y cómo vamos a anhelar que el reino de los cielos se manifieste aquí en la tierra? Es el anhelo del Padre que el reino sea solicitado por sus hijos. ¿Y de qué reino está hablando? Por supuesto, que el reino de los cielos, pero que solo existe allí, en el cielo. Pero cuando nosotros le pedimos que venga a nosotros tu reino, le estamos diciendo que el reino de los cielos extienda sus límites aquí a la tierra, porque aquí la tierra no existe. ¿Y cómo lo va a extender? Bueno, esto sucede cuando usted predica, hermano. Cuando usted predica, usted está trayendo el reino de los cielos aquí en la tierra. Y si la persona se convierte, ese es un agente del reino, un embajador del reino. Y esa persona va a traer el reino cuando predique y haga lo mismo que usted está haciendo. Cuando Dios entra en la vida de una familia, esa familia es transformada. Y la gente lo que va a decir, estos son unos siervos de Dios. Se convirtieron al cristianismo, ahora todo se acomodó. El reino de los cielos está operando. Pero así como le dijo Jesús a Nicodemo, no vas a entender que ahí está el reino de los cielos si no has nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo no puede entender que ese juego de Venezuela exaltó al Señor, que ahí estaba operando, era el reino de los cielos. Los otros dirán otra cosa, pero yo estoy seguro que ahí estaba actuando el Señor. Cuando evangelizamos, cuando al hacerlo la gente se convierte y es liberado del reino de las tinieblas y trasladado al reino de los cielos, es cuando el reino de los cielos se manifiesta aquí en la tierra, pero tenemos que solicitárselo. Y tenemos que, al solicitárselo, tenemos que ponernos en acción y hacer que el reino de los cielos se manifieste en donde nosotros pongamos el pie, en nuestro alrededor, en nuestras comunidades, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestras empresas. Ahorita tenemos una oportunidad en este país para que la gente escuche la verdad y nosotros somos los únicos que tenemos la verdad. Lamentablemente los otros no la tienen. Cuando usted ora que el reino de los cielos venga a la tierra, usted está diciendo
que quiere que gobierne el reino de los cielos aquí en la tierra, que monte ahí en el, como decimos los venezolanos, ahí en el coroto, en el poder, en las zonas de influencia, personas que sean temerosas de Él, que lo mueva a usted a predicar. La palabra dice que si usted, que cómo la gente va a creer si no se les predica. Otro deseo que debe operar en nosotros es que se haga la voluntad de Dios, ¿verdad? Como en el cielo, así también en la tierra. Dios desea que deseemos que se haga lo que Él desea. Es un trabalengua. La cosa deseada implica determinación. Yo lo deseo, yo me involucro. Cuando alineamos la voluntad nuestra a la voluntad de Dios, nuestro deseo pasa a ser el deseo de Dios. Y uno de sus deseos más grandes es que Él anhela que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Así que tenemos una labor grande en cumplir el deseo de Dios, que se haga su voluntad. Eso está en 2 de Pedro 3:9. Estas tres peticiones que Dios nos indica que hagamos, nos involucran en las labores del reino. Pero ahora tenemos tres peticiones para nosotros mismos. Tres peticiones que hablan de nuestra relación con los otros hijos de Dios. Porque recuerden que esta oración no se hace tan personal. Esta oración está hecha para tener sentido de cuerpo. Cuando usted dice, Señor, danos hoy el pan nuestro de cada día, dice nuestro, no dice el mío. Aunque usted ora por su comida, usted debe acordarse, wow, Señor, me acuerdo de que mi hermana me dijo que necesitaba esto. Yo tengo dos por aquí. Voy a llevarle esta a mi hermana o a mi hermano. Porque usted quiere que se cumpla. El Señor le va a proveer, pero es para que usted ayude a otras personas a salir adelante. Mire, yo le voy a contar algo. Mi esposa y yo vivimos un siniestro tremendo esta semana. Y si no hubiese sido por la iglesia cristiana en la que nos congregamos y hermanos de otras iglesias que estaban alrededor nuestro y de las personas que estaban alrededor nuestro que nos ayudaron, nuestro hogar se fuera quemado, nuestra casa se fuera quemada. Bueno, ahí está una foto. Mire eso. Ese era mi cuarto. Así era mi cuarto. Pero Dios hizo un milagro, hermano, y lo hizo a través de ustedes. Dios nos proveyó para pintar, para pagarle a los obreros, para darle comida a las personas que nos ayudaban. Nos proveyó gente incluso que habíamos sembrado hace tiempo la palabra de Dios y fueron a ayudarnos, porque lo que tú siembras cosecha. Ahora mira cómo está la casa, mira. Llena de gente estudiando la Biblia. No, mire, la gloria es de Dios, mi hermano. Yo tenía que decirles que teníamos que dar testimonio de esto, pero yo le agradezco al Señor porque resguardó la vida de los que estamos allí, la vida de mi esposa. Mi esposa abrió esa puerta y ese fuego estaba contenido en ese cuarto y todo lo que estaba atrás de ella se arrugó y a ella ni el pelo le olía quemado. ¿Quién cree usted que estuvo allí detrás de eso? Su nombre es exaltado en nuestra comunidad y eso es testimonio de lo que hace Dios cuando tú decides servirle y tomar, ¿cómo que dicen los llaneros? La vaca el toro por los cuernos. Yo no soy llanero, llanera es mi esposa. Pero es así, mire lo que Dios hizo, ¿verdad? Eso es hermoso. Dios nos provee cada día. A mí no me preocupa lo que voy a comer el día siguiente. En nuestro hogar decimos que nosotros comemos a la elección del chef. Ahora les voy a decir algo. Todavía falta el cable, todavía falta un poquito más de pintura, un poquito más de esfuerzo. Lo necesitamos de verdad porque todavía tenemos el mismo cableado que teníamos, que eso es una maraña en todos lados, pero yo le oro al Señor no permita eso. Yo me la paso desenchufando cosas porque ahora vivo no temeroso y con miedo, solo que ahora soy más precavido. ¿Ve? Necesitamos ese pequeño esfuerzo de nuestra iglesia, que se nos provean y nos ayuden con eso, para terminar el trabajo. Pero les digo otra cosa, que ahorita como va el avance en la casa, está mucho mejor que como estaba antes del incendio. Todo está bien bello. Una bendición. Mire, yo me acuerdo que en la célula con la profesora Coromoto, porque nosotros nos reunimos allí, lo que era Fanny y Coromoto oraban para que pintáramos la casa.
Y yo le estoy diciendo, bueno, pero hay que pintar el carrito. No, pero no oren por el carrito porque tampoco quiero que le pase algo feo al carrito. Pero eso, a veces Dios hace que las cosas se vuelvan, bueno, no siempre, no a veces, siempre. Las cosas que nos pasan, que ante los ojos del mundo son horrendas, son hechas para beneficio de la obra del Señor. Y esto es para aquellos a los que conforme su propósito han sido llamados. Así que cuando le pase algo malo, usted haga como Job, que no atribuyó despropósito alguno. Una de las cosas que Dios me fortaleció en ese momento, y este paréntesis lo hago porque ciertamente es Dios quien guía, es que cuando tú conoces la verdad y eres un hijo de Dios, Dios va a traer a tu mente frases bíblicas, así como Satanás. Satanás también bombardea la mente. Ah, tú te la pasas predicando aquí, mira ahora cómo te dejaron la casa. Sí, estás haciendo algo malo. Y yo, bueno, yo sé que hago cosas malas, pero en el sentido que me resbalo, no pues las practico. Lejos de mí sea la practicidad del pecado. Yo estudio la Biblia para ser limpiado y he sido limpiado y ya no soy el mismo Román Zapata que era hace 15 años. Y Dios ha hecho un testimonio de mi vida y la gloria sea para Él. Pero hay veces que me resbalo. Y Satanás utiliza eso para bombardearnos cuando nos suceden cosas así. Pero Dios habla con más fuerza porque su palabra tiene poder. Él me decía frases como, Dios no deja caído al justo. Y yo decía, bueno, sí, Señor, pero ya estoy caído. No me va a dejar caído, pero ¿cuánto tiempo pasará? No pasó una semana cuando ya me levantó. Pero mira, de ese momento ya yo sentía paz en mi corazón porque cuando empecé a buscar esta frase, ¿dónde estará esto? Dice, Salmo 52, 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Era una palabra de él, no era algo inventado de mi propio corazón. Salmo 37, 24 dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Mm, mm. Así que no se preocupe, porque Jehová sostiene su mano. Naguará de Dios hermoso. Proverbios 24, 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Nunca tema cuando le pase algo malo. Siempre piense que hay un propósito. Dios lo va a sacar de allí. Cuando pedimos el pan nuestro de cada día, hace referencia a las necesidades de alimentos. Pero como dice nuestro amado Señor, el hermano Nelson, él tiene un hincapié en enseñarnos esta oración y enseñarnos y enseñarnos. Él tiene más de 20 años estudiando este modelo de oración y él nos dice que no solo pidamos el pan nuestro de cada día, solo el alimento del cuerpo, sino que el alimento espiritual que llegue a nuestras vidas cale tanto en nuestro corazón que produzca un cambio en nuestro andar, en nuestro pensamiento. Así que ese es otro alimento. Lo que es interesante aquí es que el pan es nuestro. Dame el pan nuestro de cada día. Yo no estoy diciendo, ¿me puedes dar un poquito fiado ahí, Señor? No, ya eso es mío. Lo tengo que pedírselo. La palabra que se utiliza aquí es jameis. Significa bautizado. Pero no baptizo, como la palabra que se utiliza en Mateo 28, que habla sobre la inmersión de una persona para que se identifique con Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Esa palabra es baptizo. Aquí es jameis, que significa que Dios apartó algo para mí. Dios ha bautizado eso para mí, para acá, esto de Román, esto de para cualquiera de nosotros que somos sus hijos. Él nos va a proveer. Hace referencia a lo que se aparta para algo o alguien, como una merienda. Cuando su hijo le pide una merienda, no le va a decir, papá, no, dame mi merienda, papá. ¿Verdad? Y usted la busca porque esa es su responsabilidad. Usted se ocupa de las cosas de Dios y yo estoy seguro que Dios se va a ocupar de las cosas suyas, en especial en el área de los alimentos. Dijo que eso no debía robarnos la preocupación. El Señor dice que observemos cómo las aves de los cielos se alimentan. No les va a dar usted alimento más que a las aves. Y nos dice, hombres de poca fe. Así su fe sea chiquitica, Él le va a proveer. Pero nos dice, mas ustedes deben buscar primero el reino de Dios y su justicia. Involucrarse en las labores del reino y de la justicia. Búsquenla, como buscan el alimento. ¿Ve? Por eso hace esa referencia. ¿Y qué dice? Que Dios nos dará el alimento. Lo que necesitamos de alimento. Y de ropa también.
Yo tengo más ropa ahorita que antes. Sí, sí. Sobre todo mi hermano Ladera, que tiene una chiva que en Aguara, que las mejores, pues. Dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ah, ya está hablando de nuestra relación con nuestras necesidades. Ahora está hablando de nuestra relación con el pecado. Yo necesito ser perdonado porque si no, no puedo caminar en el camino del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se generan deudas con nuestro Padre y no podemos evitar ofender a nuestro Dios. No lo podemos evitar ofenderlo. Día tras día pecamos. Yo cuando abro los ojos, yo aprovecho y le digo, gracias Señor porque estoy limpio, pero pasa media hora y ya hice algo que no era de Dios. Oh, le ya me ensucié, entonces tengo que pedirle perdón. ¿Verdad? Sobre todo cuando mi esposa me sirve café, que me lo sirve como, yo no sé cómo hace una persona para hervir el café 10 veces. Me quema la lengua. No, pues yo la amo, yo la amo. Yo lo que espero es que se enfríe el cafecito. Entonces, yo le pido perdón, Señor, perdón por mi esposita. Por mí, porque dice, esto indica la necesidad de perdón en nuestras vidas. Pero sin embargo, aun cuando Dios utiliza la misma palabra, jaméis, aquí, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ese perdón está condicionado. ¿Cuál es la condición? Que yo tengo que practicar el perdón, sobre todo en la iglesia, porque nosotros vamos a ser ofendidos. Y si usted no perdona, ¿usted cree que usted va a obtener el perdón de Dios? ¿Y usted quiere orar así? No puede. ¿Cómo avanza usted en la oración si tiene diferencias con su hermano? Dios no quiere que oremos así, ¿verdad? Después habla de nuestra relación con Satanás. Wow, yo tengo relación con Satanás. Bueno, cuando a veces le obedecemos la voz de Satanás, estamos cuerpo a cuerpo con él. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal. No nos metas, Señor, en tentación. ¿Usted cree que el Señor no nos va a introducir en áreas peligrosas? Si necesitamos crecer en la fe, vaya un momentico a Mateo 4:1 para que usted vea algo allí. Y es impresionante porque nosotros pensamos que, que al ser tentados estamos entrando en esos terrenos por accidente. Y muchas veces no es por accidente. Somos tentados en todo momento, pero ahí viene la preparación más fuerte. Esa palabra tentado indica una prueba, un experimento, algo que se hace para tener un resultado. ¿Qué dice Mateo 4:1? Entonces Jesús fue llevado ¿por quién? El Espíritu de Dios, hermano, Espíritu con E mayúscula, al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Cómo salió Jesús de esa tentación? Fortalecido. ¿Y qué utilizó cuando lo fue tentado? Ponme un momentico Lucas 4:1 para que tú veas algo allí. Para que veamos algo allí. Lucas 4:1. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Acababa de ser bautizado. Y fue llevado por el Espíritu al desierto. Un poquito más adelante. Por 40 días y era tentado por el diablo. La tentación tiene un límite. Dios te va a dar la salida. No te va a introducir en un terreno así si no está la salida. Cuando estamos pasando por una prueba, tengan la seguridad que ya fue diseñada la salida para usted. Porque usted tiene que buscarla y en medio de la prueba, usted tiene más comunión con Dios cuando está en problemas, ¿verdad? En situaciones difíciles. Es allí donde usted va a encontrar la salida porque su comunión está ahí activa. Usted quiere que Dios le hable, quiere escuchar a Dios y lee su palabra. Y ahí está su salida, hermano. Dice, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Un poquito más adelante. Entonces el diablo dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. El diablo viene y le dice, yo te he visto 40 días allí, sin comer. El diablo ve nuestras expresiones, cuando tenemos hambre, cuando estamos preocupados. Él no puede leer nuestra mente, pero si ve nuestras expresiones, cuando estamos molestos, ay, te está molesto. O este miró a esa mujer para codiciarla. Y entonces viene, hace que esa mujer, que tú no la conoces, sienta simpatía por ti, tú te sientes como engalonado. Pero si tú no conoces la palabra de Dios, ¿cómo sales de la tentación? Un poquito más adelante. Mira la respuesta de Jesús. No lo voy a hacer porque escrito está.
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿En dónde está eso? ¿En qué parte está escrito? Ah, no, pero es que yo leo los salmos y yo no lo busco ahí. No está en los salmos. Usted tiene que leer la Biblia completa porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y cuando usted está siendo tentado, el Espíritu va a utilizar la palabra para darle una estocada a Satanás y usted pueda resistir a las acechanzas del diablo y sale victorioso. Dale más adelante para que la otra tentación, para que veamos que el factor común aquí era el apoyo de nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras. El diablo le llevó un monte y también le cita las Escrituras. Más adelante. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí se me ha sido entregada y yo se la doy. ¿A quién te la voy a dar? Dale. Si tú postrado me adoras, todo esto será tuyo. Respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirá. ¿Y Satanás qué hizo? Huyó. Puro la palabra. No le dijo yo te ato, yo te amarro, yo te tiro al piso, yo te reprendo. No le dijo nada de eso. Solo le citó las Escrituras y resistió. No lo voy a hacer porque está escrito. Si usted conoce de la palabra, usted va a salir victorioso de las tentaciones. Dale un poquito más adelante para que vea la salida de Satanás. 4:9. Y le llevó a Jerusalén más adelante, más adelante. Esa es la tercera tentación, mire. A tus ángeles le mandarán cerca de ti que te guarden. Citándole las Escrituras, un salmo. El rey de los salmos, pues, Satanás. Dale más adelante. Dicho, ajá. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo, sigue. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió toda su fama por la tierra. Dios lo va a exaltar a usted cuando usted resista a la tentación por medio de la palabra de Dios, porque ahí donde está nuestra resistencia, en la palabra de Dios. Entonces estamos viendo, ¿verdad? Que la palabra aquí era poneros, hace referencia al carácter. Ah, bueno, mira lo que dice aquí. Si no, líbranos del mal. En vez de meternos en tentación, le pedimos al Señor, si no, líbranos del mal, rescátanos del malo. Hace referencia al carácter esencial de una persona que está dispuesta a hacer maldades. En este caso, un ser malvado, podrido, corrompido. Todo esto está en el idioma griego. Yo no busqué esto en un diccionario de la Real Academia Española. La palabra aquí es ponero, sin valor, que indica una degeneración de la virtud. También se refiere a alguien enfermo, pero enfermo moralmente, un delincuente, un vicioso, un fascineroso. Oye, ¿será que hay personas así en esta tierra? ¿Y será que somos advertidos de que van a haber personas en esta tierra de esa forma? Nosotros le pedimos al Señor, líbranos del malo, de las personas malvadas, pero también líbranos de Satanás. Mire, en 2 de Timoteo 3, 1 al 7, ¿qué dice? Léalo. Búscamelo ahí, mi hermanito. Del 1, ajá. Mira lo que dice. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ese tipo de personas andan entre nosotros y el apóstol Pablo le advierte a Timoteo que habrán ese tipo de personas, pero usted tiene la oportunidad de utilizar esta oración modelo para decirle a Dios, líbranos del mal, Señor. Y la razón es porque Él tiene el poder. Le dice, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Esa es la razón, es porque Dios posee todo el poder para librarnos de la artimaña del enemigo y de todo este tipo de personas que nos quieren hacer daño. Hay opositores al trabajo que estamos haciendo y solo Dios es el único que puede liberarnos. Pero denle un aplauso bien fuerte al Señor, porque eso no...
Solo Dios. Es Dios quien posee todo el poder y autoridad en el reino. Su gloria debe manifestarse en cada espacio de esta oración. Por los siglos de los siglos tiene todo el poder. 3 alabanzas con las cuales se debe terminar toda oración. Usted ora, usted va paso a paso en la oración modelo, según las necesidades que tenga, su relación con Dios, como Padre, su relación con Dios en base a Dios como proveedor, su protección del tentador y de sus artimañas, del malo y de la gente malvada, y termina adorando al Señor, porque tuyo, Señor, es el reino, el poder y la gloria por siempre. Y ahí empieza usted a introducir, Señor, te oro por esta persona que no ha creído, acuérdate de que en mi trabajo tengo problemas con mi jefe, atiende. Ya usted está en comunión con el Señor porque usted estableció un modelo correcto de oración. El Señor termina su enseñanza mostrándonos, haciendo hincapié, énfasis en la necesidad de perdón. Porque si usted no perdona, usted no es perdonado. Versículo 15. Entonces, ¿cómo va a orar? Es necesario que practique el perdón. El Señor termina dándoles este modelo y después les vuelve a decir acerca de la necesidad de perdón. Dice, por tanto quiere decir que hay una consecuencia. ¿Verdad? Un borracho se bebe una botella de ron y la consecuencia es que va a terminar borracho. Eso es inevitable. Por esto son consecuencias inevitables. Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¡Wow! Y dice lo mismo en el versículo 15. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará las nuestras. Es sencillo, ¿verdad? Bueno, yo perdono para que me perdonen, pero con connotaciones gigantescas. Quiero estar limpio delante de Dios, quiero acercarme a Él y ser escuchado, debo practicar el perdón todos los días. Si no perdonamos, no eres perdonado. Entonces, en esta condición no se puede orar eficazmente. Cuán fácil es para el creyente fallar en este asunto. Este me miró mal. Yo no me voy a sentar mal al lado de él. Yo no voy más para esa iglesia. A mí me trataron mal. No, para esa casa no voy. Mi vecino no me quiere, me habla mal. Usted perdone. Esa es la base de la relación humana y también forma las bases de nuestra relación con Dios. El perdón. Dios le pagó a usted una deuda gigantesca. No haga como los 2 deudores, que uno de ellos fue perdonado en una deuda que no podía pagar y salió a pelear con el otro que le debía 4 lochas. Si tienes un espíritu no perdonador y está entre los hijos de Dios, todo lo que hemos aprendido se perderá, porque pierdes la comunión con Dios. Por eso el Señor habla muy clara y enfáticamente. Son palabras muy sencillas. Sin embargo, los hijos de Dios las necesitan. Nosotros tenemos que saber que debemos perdonar para ser perdonados. Es fácil obtener el perdón divino, pero si no perdonas a los hombres sus ofensas, vuestro Padre no los perdonará. Así de sencillo. Un asunto final. Esta oración que el Señor nos enseña predomina la primera persona del plural. Esto demuestra que cuando nos referimos a que esta es la oración del Señor, nos encontramos en un error. Esta es la oración dada a la iglesia. Se debe realizar con conciencia de cuerpo. Por eso dice, danos, no nos deje, líbranos, Padre nuestro. Desde ese punto de vista correcto, esta oración es un modelo sumamente grande. Nadie puede calcular cuántos santos en la tierra han utilizado este modelo de oración que el Señor nos enseñó. Unámonos a esta fila y consagremos nuestras vidas al cuerpo de Cristo al que pertenecemos, orando unos por otros para que el reino se extienda, para que haya provisión, perdón entre sus santos, para que cada prueba obtenga una salida victoriosa y nos fortalezca, para que el mal sea avistado mucho antes de que nos toque y para que la alabanza de su poder repique desde el tiempo hasta la eternidad. Que el Señor derrame su misericordia sobre nosotros para que también podamos participar activamente en esta gran obra de oración. Que el Señor los bendiga. Oremos. Amado Padre Celestial, santo, santo eres en verdad, Señor, como dice tu palabra.
Tú eres el único Dios y supremo. Y ahora permite que te llamemos Padre porque quieres atendernos como un padre atiende a sus hijos, Señor. Gracias por esta palabra, gracias porque lo que llevamos aquí en nuestro corazón nos va a ayudar en nuestra comunión contigo. Llévanos a nuestros hogares, danos un fin de semana hermoso y sigue dándonos aliento, Señor, en esta tierra hermosa donde nos pusiste. Actívanos, Señor, no nos dejes sin estar, sin ninguna asignación, Señor. Dinos qué hacer, Señor, que nosotros estamos dispuestos a avanzar para que el reino de los cielos se manifieste en donde vivimos, en donde trabajamos y en nuestra Venezuela, que es donde nacimos, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Un aplauso para el Señor. Una cosa más. Si hay alguno aquí que no ha recibido del Señor, no le va a poder llamar Padre. Entonces haga una sencilla oración. El Señor quiere que usted se vuelva a Él. Si por las redes alguien está escuchando y no conoce al Señor, pues dígale al Señor que lo salve. Yo lo puedo ayudar en este momento, como cualquier hermano lo puede ayudar. Diga conmigo, Padre, te doy las gracias, Señor, porque moriste en la cruz por mis pecados. Entiendo grandemente mi necesidad de ti. Ahora que escuché esta prédica, quiero ser llamado tu hijo, Señor. Por favor, perdona mis pecados contra ti. Estoy arrepentido grandemente de vivir una vida o indiferente o de manera activa en contra de ti. Y quiero que tú me salves, Señor. Entra a mi vida y haz de mí la persona que tú quieres que sea. Gracias te doy de antemano porque ahora sé que soy perdonado, que tengo vida eterna y que desde hoy soy llamado tu hijo. Señor, guíame a la comunidad cristiana donde pueda participar junto a mis nuevos miembros de la familia espiritual y pueda crecer con ellos, Señor, para adorarte, bendecirte y para también trabajar en las cosas del reino. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esa oración, ahora usted es un hijo de Dios. Venga aquí a nuestra iglesia o vaya a una iglesia local, involúcrese y yo le aseguro que Dios lo va a bendecir grandemente. Bendiciones.